Muy bien. La deflexión de un puente, a ver, este tipo de deflexiones está para tramos simples y aquí engloba los puentes eh, que serían de concreto, entiéndase vigas T y losa. ¿Sí? Si yo hablo de un puente, no, en este caso, en esta hoja de Excel, se ingresa la longitud y tenemos ciertas deflexiones exclusivas para carga vehicular en general, ¿sí? Que sería, digámoslo así, el primer caso, el caso número uno, y también para cargas vehiculares y o peatonales. Normalmente este tipo de deflexión la voy a checar en mis banquetas. Tengo carga peatonal. Es como una deflexión en general. ¿Sí? Si tengo voladizos, es decir, que el carril sale de la longitud de la viga, cuando yo estoy dibujando mis carriles, normalmente trato de alinear mis vigas dentro de los carriles. Pero si hay un carril que excede alguna de las vigas, entonces tengo una tercera opción de deflexión, que sería carga vehicular sobre voladizo. Eso lo entiende la norma AASHTO como un voladizo. La ecuación en este caso sería la longitud, siempre longitud, sobre 300. Carga vehicular en general, longitud sobre 800. Y carga vehicular y o peatonal como longitud sobre 1000. ¿Sí? Esta es la longitud libre. Cargas vehiculares y o peatonales sobre los voladizos. Nótese que siempre revisa primero vehicular en general y luego vehicular o peatonal para hacer la comparación. Y esta debería ser, perdón, longitud sobre 375. ¿Sí? Entonces, lo que yo empiezo a realizar, vamos a guardar esta hoja. Un segundo por acá. Vamos a guardar esta hoja de cálculo para poder eh, realizar nuestra siguiente práctica. Pero esta vez lo haremos con un puente de 20 metros. ¿Sí? Una superestructura de 20 metros. Está por acá. Esta pues ya fue una que utilicé en un proyecto anterior, entonces tiene un poquito más de información, como por ejemplo el diseño de la baranda, que sí lo vamos a ver más adelante. Eh, también se checaban los diafragmas y demás, que es el diseño de una viga como tal, solo que una viga con las cargas puntuales de una viga longitudinal. Pero ahora lo importante es, y esto pues tal vez ya nos puede dar una idea de cómo empezar a trabajar nuestras hojas de cálculo, pueden tomarlo de referencia. En este caso yo tenía pues ya algunas listas ahí predeterminadas para que me fuera limitando ciertas ecuaciones, ustedes ya tienen algunas, las demás para, digamos, puentes que sean de acero, sean tramos continuos, etcétera, etcétera, serían las tablas del capítulo 3 que están en nuestro libro, y capítulo 2 también. Por ejemplo, en este caso, para un tramo simple, con vigas T en concreto armado, con una luz de 20, que es el que vamos a utilizar, tenemos una profundidad de 1,40 m. ¿Sí? Esa es la mínima. La profundidad mínima, recuérdense que va a estar en función a, por aquí lo tengo, tablas de referencia. Si yo tengo concreto armado, en vigas T, debería de ser de 0.07 la longitud de la superestructura. Eso me da por lo menos la mínima. ¿No? Para tramos simples, para tramos continuos debería ser 0.065 por la luz del puente. En este caso entonces yo tengo 20 metros, por lo menos debería de andar en 1,40. Esto incluye losa y vigas, se recuerda. ¿Sí? Lo que no incluye es esa carpeta que se espera que se desgaste por la abrasión, pues el paso de las llantas. La profundidad que vamos a utilizar, podríamos empezar con el mínimo y empezamos a revisar cómo se va comportando mi viga con las cargas vehiculares. Intencionalmente yo la viga la voy a dejar más delgada ahora, con tal de que se deflecte un poco más, voy a agregar un poquito más de carga, porque aunque me chequeen los elementos
a nivel de esfuerzos de concreto, a nivel de esfuerzos de fluencia del acero, si todo está bien, pero se deflecta un poco más de lo que me permite Ashton, deja de cumplir. Entonces ya tengo que empezar a modificar nuevamente mis vigas, ¿sí? Entonces, el espesor de losa, recuérdense que el mínimo es 17 centímetros y medio, pero en este caso vamos a dejarlo con 20. Y voy a utilizar un ancho de vigas, vamos a dejarlo intencionalmente un poco más delgado, de 50 centímetros. Esto tal vez vamos a omitirlo por ahora, porque está en función de algún CAD que pudiéramos hacer, pero vamos a hacer aquí un esquema rapidito para ver cómo va. Y mientras empiezo a definir mi elemento en bridge de esta manera. ¿Sí? Inicial, en todos los productos, ya saben, de CSI, primero veo mis unidades. En este caso voy a trabajar con kilogramos, fuerza y metros. Empiezo creando un nuevo archivo. Y también aquí vamos a hacer, voy a utilizar una sección típica. Por ejemplo, de vamos a ver. Voy a agregar solamente, si utilizara 4 carriles, tendría pues uno de 360, otro de 360. Digamos que no tengo separación al centro, nuevamente 360 y 360. Entonces, acá tengo, digámoslo así, el espacio de los carriles. No tiene bombeo todavía, no estoy haciendo un dibujo a escala, perdón, muy detallado. Aquí una tiro de rapidito. Y bueno, digamos que de forma rápida, ahorita ya le puse 20 centímetros de losa, sería más o menos un esquema parecido a esto. Existen varios tipos de banqueta. Por ejemplo, las que hemos estado viendo. Aquí hay un dibujo de acá. Vamos a ver. Esta banqueta que hemos estado utilizando normalmente está alineada al paso vehicular, pero normalmente se prefiere utilizar, bueno, aquí por ejemplo era un puente doble, es decir, teníamos, este es el sentido del lado izquierdo, por ejemplo, la réplica del lado derecho, pero si ustedes se fijan, luego de la capa de abrasión, que en este caso se dejó, permítanme, vamos a cambiar aquí algo rapidito. Perdón. Bueno, en este caso tenemos la capa de abrasión y generalmente se respeta un alto para que los vehículos pues no puedan subirse de forma fácil a la banqueta. Obviamente, lo ideal es siempre proveer protección al peatón. ¿Sí? En este caso, pues eran ciertas características y de forma preliminar en esta versión que se hizo ya hace muchos años, no tenía, pero posteriormente sí se le agregó ¿cómo se llama? Este elemento que es una baranda tipo jersey, es el nombre, que está diseñada de tal forma que si una llanta se monta, tope en este lado, eh, pues regrese el vehículo, es decir, el vehículo topa y regresa a su carril. Esta baranda luego se ubicó en este punto y como protección peatonal para que la gente no cayera a un río o similar, solo se colocó una baranda sencilla, no diseñada para impacto vehicular. Bueno, pero eso es ya algo más a detalle de barandas. Entonces, si ustedes se fijan, lo que se busca siempre es un desnivel. En este caso fueron 20 centímetros de mi superficie de rodadura a mi paso peatonal. ¿Sí? Pero también existen otros tipos de voladizos para barandas donde la losa es a la que se le agrega como el chaflán ese, el quiebre ese.
Por ejemplo, vamos a buscar acá a ver si hay alguna aquí rapidito. Por ejemplo, este que yo recuerde, este tiene una losa. Sí. Lo que se hace acá es, nuevamente se está respetando un espacio de seguridad para que si la llanta topa, pues el vehículo o el conductor pues sienta y regrese al carril, ¿no? O no se monte tan fácil a la banqueta. Igual aquí yo creo que se dejaron 20 centímetros, pero si se fijan la losa que está diseñada para el paso vehicular, finaliza donde pues, empieza ya la banqueta. Entonces, normalmente, una forma de optimizar y aligerar un poco de peso, como la banqueta al final de cuentas va en toda la longitud por dos, en la mayoría de casos, lo que se hace es de que se deja una losa para paso vehicular y una banqueta pues más ligera. Es por eso que cuando ustedes definen sus propiedades en Bridge, les da la opción de los volaizos de los laterales cambiarlos. Ese espesor mínimo, ese espesor, perdón, de las banquetas sí podría irse con el mínimo, 18 centímetros. Incluso creo que esto permite hasta 15. Vamos a revisar. Permítanme, aquí vamos a agregar uno nuevo, un, un puente rápido de 20 metros. No le voy a agregar ni pendiente ni inclinación vertical ni demás. Será un puente tipo T, en concreto. Ahorita la subestructura la dejo como lo típico, ya sé que es un apoyo fijo y el otro, perdón, un apoyo articulado y el otro simple. Y mis anchos de carril ya dijimos de que van a ser 4 de 3 metros 60. ¿Sí? Y posterior a ello, probablemente acá, yo voy a definir, tal vez no a 90 grados. Generalmente siempre se le da un poquito de chaflán, para que cuando topen las llantas no puedan regresar de forma fácil. Si topa una llanta con un plano a 90 grados, lo que va a ocurrir es de que se detiene el vehículo. Traba la llanta y se detiene el vehículo. Eso es un poquito más peligroso. Se prefiere un poco de chaflán para que tope, se monte y regrese al carril. Entonces aquí va a subir 20 metros. Casi siempre se le deja un chaflán de 1 pulgada o de 5 centímetros. Y lo que produce acá esto sería un chaflán más o menos como este. ¿No? Tiene 20 centímetros la parte superior y este es un estándar. Puede variar un poco por ahí dependiendo de lo que ustedes gusten definir. Por lo menos por ahí podría ir el chaflán. Y luego pues ya se le deja el espacio libre a los peatones para que puedan circular. Mínimo libre deberían de ser pues 60 centímetros si es que caminan solo en un sentido. Generalmente van en dos. Podríamos dejar 1.20 por acá. Lo único es de que ese 1.20 está excediendo algo. Y ese algo es la luz permitida que me da Ashton. Entonces hay que tener un poco de cuidado con ello. Por ahí platicábamos que vamos a ver, esto me permite tener como voladizo para paso vehicular hasta 4 pies. ¿Sí? Recuérdense que estos cuatro son equivalente como 1,20 m más o menos. Pues yo lo que hago es empezar a ubicar mis vigas a partir de... Voy a utilizar ahorita el máximo que sería 1,20 m. Y aquí, hasta aquí empezaría mi primera viga. Recuérdense que esos 4 pies de voladizo es solo para la parte donde va a haber circulación vehicular. Los voladizos de las banquetas es otra historia. Sí, es diferente. Ahí el 1.20 se puede mantener. Solo hay que chequear que no se deflecte. Entonces ahí yo empiezo a deflectar. Perdón. Aquí voy a dejar, si tengo 20 centímetros de losa, sería bueno, el mínimo que estoy trabajando. 2.5. Aquí tiene la viga, perdón. Tengo 1,20 m de altura. Perdón, tal vez por ahí vamos a corregir un poquito las cotas. Es un esquema rápido, pero es solo para que
logremos guiarnos un poquito más fácil. Estas dimensiones lo que me van a generar es una altura completa del 1,40, que es el cálculo preliminar que obtenía en este lado, y los 50 centímetros de mi viga. ¿Sí? Primero estoy definiendo la geometría para en Bridge ya saber hacia dónde es que debería yo de ir. Originalmente aprendimos a utilizar los comandos y para qué son cada uno de los espacios, pero lo ideal sería pues trabajarlo de esta forma. Yo puedo dividir mi puente justamente a la mitad, ya que es simétrico, y de forma rápida yo podría tratar de ubicar vigas de tal manera que pues también vayan respetando el 1,20 que tenía esta. Es decir que por acá yo podría, vamos a ver, yo tengo 5 metros 50 hasta hasta la mitad del puente para hacerlo de forma simétrica, y yo podría ubicar dos vigas más. Cada una de estas tiene 50 centímetros de ancho por 2, que sería 1 metro. Me deja 4,5 metros libres, y dividido en el espaciamiento de dos vigas ya serían 2,10, que es un buen parámetro. Entonces, podría por acá, eh, eh, vamos a utilizar un array por acá. Y bueno, vamos a ver, punto 5. Mencionábamos que podría copiarlo a los punto 10. Y luego, siguiente copia sería 2,10 más 50 de la vida. Este por acá. Y vamos a ver cómo queda por acá. Voy a hacer un mirror. También. Lo separé 50 centímetros más. Entonces, vamos a sentar acá. A estas tres les voy a hacer un pequeño mirror por acá. Y ahora solo voy a verificar aquí que tenga 260. Vamos a ver. Tengo 1,60 y 1,60. Aquí lo que estoy buscando es tratar de alinear mi separación de vigas lo más posible a la ubicación de mi rodada ya en la realidad, según los carriles. El único problema está en que de forma preliminar acá tengo una viga compartida entre ambos, y recordando lo que platicábamos, pues yo, vamos a ver, aquí voy a terminar rápido. Si esto es una llanta, ya, según esto está separado a 1,80, tenía 40 centímetros, entonces 40 por acá. Más o menos esta es la ubicación de mi rodada, ¿sí? Esto lo replicará a 360, sería 720 y 1080. Más o menos esa es la ubicación de mis rodadas, asumiendo la separación entre llantas de 1,80, ¿sí? De manera rápida se logra visualizar que estas dos llantas le van a generar una torsión importante a esta viga. Entonces, el objetivo de hacer este esquema antes de empezar mi trabajo en Bridge también me ayuda a poder ubicar de forma práctica el, el mejor, la mejor posición de cada una de las vigas longitudinales. Un mínimo de cantidad de vigas longitudinales en una superestructura no hay, así como tampoco un máximo, ¿sí? También pues, tener separadas vigas a cada 20 centímetros sería antieconómico, claro. Pero aquí lo que yo puedo empezar a visualizar es de que en el caso de estas, vamos a ver por acá, yo puedo, aquí yo tengo la separación máxima, pero eso es un rango máximo, no necesariamente yo debería de ubicarlas
de esa forma y yo podría, por ejemplo, separarla, vamos a ver acá, separarla, por ejemplo, 30 centímetros. Y aquí voy a empezar a hacer empezar a replicar pues, la cantidad de vigas más o menos, calculando de que estén de forma simétrica con cada una de mis rodadas. Puedo utilizar también de guía mis carriles, ¿sí? Si yo tengo 360 y por ejemplo, yo ya encontré que la separación que voy a tener acá ya no es de 1,20, sino debería ser de 0,9, como la corrí 30 centímetros. Por lo menos yo sé que debería de copiar esto a 250 por acá, ¿no? Vamos a ver por acá. Y este es así. Y bueno, lo que va a ocurrir es de que al momento de replicar estas, estoy llegando a tener una separación de vigas más o menos alineada a cómo van a quedar mi ubicación de rodada, ¿sí? Eh, que sería de forma preliminar la nueva ubicación ya en toda mi superestructura. En Bridge tengo la opción de separar las vigas tal y como se van trazando acá, o también está la opción de distribuirlas de forma equitativa. Recuérdense que en Bridge también está la opción de poder trazar solamente las de los extremos y el resto del espaciamiento lo va a dividir de forma equitativa, haciendo la línea que tenga yo entre estas dos, pues la va a dividir en la cantidad que sea necesaria. En este caso, esta línea pues tiene de medida 12 metros 10. Yo podría modular para tener un número par de vigas, podría dividirla en un número impar de espacios, claro, como por ejemplo 7 para que me quede un poquito más de 1 metro. Entonces yo debería de indicarle a mi programa que voy a tener 2 al extremo y a nivel interno debería de tener 6 para que me queden a una separación, es una separación irregular, pero está bastante cercana a la cantidad de llantas que me quedan pendientes por asignar. En este caso debería de ser esta primera que queda sin asignar, estos dos pares, tendría entonces hasta este punto 5, 6, con lo cual me generaba los 7 espacios. Lo único que ocurre en Bridge es de que esta línea, digamos, la divide de forma equitativa y no identifica exactamente el espacio que va a ocurrir entre ellos, pero por lo menos ya está es un dato más certero a dónde van a quedar las vigas, ¿sí? Esto es para poder ubicar el número correcto de vigas dependiendo de la cantidad de llantas que va a pasar sobre mi superestructura, ¿sí? Entonces, tengo mi ancho de carril estándar. Los vehículos no los modifico porque la ubicación de las vigas ya sé que es en función a esto, separación de 1,80. Y lo que sí podría modificar acá es la sección, ¿sí? Yo sé que la parte de los laterales va a estar elevada, los 20 centímetros, por ejemplo, y ese es el valor F1 y F2, ¿sí? Aparecen como valores diferentes por si en algún caso ustedes llegaran a hacer un puente similar al que ocurría acá, que tenía de un lado banqueta y del otro solo un guardallantas. Este objeto, que es como un peralte más grande, se llama guardallantas, que es solamente para mantener
la rodada del vehículo dentro del carril y que no se monte a esta parte, pero no es para paso peatonal. ¿Sí? Guarda llantas. Entonces, en el caso de F1 y F2, ya vimos de que va a tener una diferencia mayor. Permítame, aquí el ancho del puente. Un segundo, solo el ancho completo. Aquí le habíamos dado una distancia de 1.20. Voy a borrar estos valores de estos dos. Y este 1.20 también viene a replicarse por acá. Acá tengo esta nueva medida. Esta la estoy sacando para poder definir el ancho completo de mi puente. ¿Sí? Entonces tengo yo 4 carriles de 360, ¿sí? 14 metros 40, y a esto le voy a sumarle dos veces el 1.25, más la otra banqueta del otro lado, produciendo un ancho completo de 16 metros 90. Estos 16,90 que tienen, dos banquetas, ya con el chaflán ese para. Por eso es de que resultan en 1.25. Tienen 1.20 para paso peatonal, 5 centímetros, que es el desfase, el chaflán ese que se le hace al guardayantas, y 4 carriles de 360 y otra banqueta. ¿No? Estos 16,90 vengo a ingresarlos aquí, en el ancho completo. ¿Sí? 16,90 va a aumentar mi puente, se mira irregular, 4 vigas, es muy poco, claro. Ya vimos que a nivel interno yo debería de agregar, en este lado, debería de agregar por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vigas más para tratar de más o menos estar alineados a cada rodada. El espesor completo, dijimos que vamos a empezar con el mínimo, y tanto el material para vigas como para losa es un concreto 4000. ¿Sí? A este puente le vamos a llamar sección típica. Podría tener otro nombre, o puedo dejar el que estaba por defecto, BSEC 1, no hay problema. El punto es de que los identifique. El espesor de la losa, ya habíamos mencionado que va a ser de punto 20. Y empezamos con las medidas estas. Si se fijan, la dimensión F1 tiene dos datos para ingresar, uno horizontal y uno vertical. Lo que ocurre es de que cuando yo trabajo este tipo de puentes, esta tipología, digamos que acá ya, creo que no sé si esta escala este DWG, entonces yo creo que sí. 120, sí, sí esta escala. Bueno, si voy a trabajar un puente como este, aquí mi F1 ya tiene un ancho de 0.22, ¿sí? Y una distancia vertical de 25. Voy a manejar esas para que me quede lo más parecido. Y yo sé que la dimensión horizontal es de 0.22. Modifica aquí a lo. Se logra ver, se logra apreciar muy poco, la escala no favorece el esquema este. Y la dimensión vertical es de 0.25. Entonces ya se logra apreciar acá un pequeño cambio que va a ocurrir en la losa. ¿Sí? Eso también aplicaría para el F2. Entonces el F2 debería de tener una media horizontal de 0.22 y vertical de 0.25. Luego vamos con los F3 y F4, que esos serían solamente un chaflán entre viga y losa. Si ustedes ingresan un valor acá, recuérdense que habíamos mencionado que la profundidad a utilizar era de 1.40. La losa tenía 20 centímetros. Esto me deja con una viga con altura de 1.20. Si yo quiero ingresar acá el chaflán, luego tengo que restárselo a la altura de la viga. ¿Sí? Para fines prácticos no vamos a tocar este valor, pero normalmente se dejan alrededor de 10 o 5 centímetros dependiendo del tamaño de las vigas y puente. Eso permite también controlar un poco mejor los esfuerzos que se concentran en ese punto, acortante porque hay un poquito más de concreto para resistirlo. Entonces F3, F4, no los voy a tocar, ni horizontal ni vertical. Y
empiezo ya con los otros valores. La altura L3 más L4 debería